fraternal y afectuoso saludo a la gran comunidad de oyentes y televidentes que tenemos en el occidente colombiano a través de este canal tan especial, el Canal C. Y hoy es un día muy interesante porque hoy les voy a presentar una de las adquisiciones más interesantes de la oficina del bufete de abogados, la doctora Zulay Rovechi. Es experta en derecho de la insolvencia, en derecho comercial, derecho civil, y pues contar con ella en el equipo va a ser una gracia bien importante para ustedes. ¿Por qué? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Hoy vamos a meternos en un entorno bastante intrigante. Intrigante, ¿por qué? Porque tiene que ver con las finanzas de muchos de ustedes. Las finanzas del pueblo colombiano en estos últimos días han venido sufriendo quebranto. Y muchísimas personas han dejado de pagar sus obligaciones, no porque quieran, sino porque no pueden. Porque se les acumularon muchos pasivos y han dejado de pagar sus obligaciones. Y muchas de esas personas terminan en unos caos familiares, psicológicos, algunos terminan en el suicidio. Y hemos conocido algunos casos de personas que han estado a punto de suicidarse, pero después de conocer esa alternativa que les vamos a presentar hoy, en Justicia para Todos, con la doctora Zulay Rovechi, coequipera de nuestro grupo de grandes juristas, va a ser muy interesante para ustedes entender lo que puede pasar con esas obligaciones que ustedes no han podido cancelar, que no se desesperen, que va a volver la tranquilidad a sus familias, que van a recuperar la paz y el sosiego doméstico, y que ya no van a tener que pensar en el suicidio, porque hay unas fórmulas jurídicas que les van a servir para paliar esa situación y para salir de la crisis financiera sin que eso les signifique a ustedes el colapso psicológico y familiar. Sin más rodeos, vamos a presentar a esa persona especial, la doctora Zulay Rovechi. Zulay, una abogada joven de esta nueva generación, brillante, y que entra a sumar un gran aporte intelectual y jurídico del equipo Justicia para Todos. Bienvenida para el público de Occidente colombiano y para la gente de Colombia, porque nos ven en todo el país, doctora Zulay. Doctor Gilman, muchas gracias de verdad por esta invitación tan inesperada, tan gratificante. Es demasiado bonito hacer esto público y poder demostrarle no solamente a los clientes que nos buscan con esta necesidad de salvaguardar su patrimonio, sino solamente brindarle la oportunidad a los demás que de pronto no tienen conocimiento de esta norma o de estas otras alternativas que les brinda la ley para poder salvar su patrimonio y pues también su vida, que es lo más importante. Excelente lo que acabo de decir, mire, salvar la vida. Salvar la vida significa que usted pueda acostarse tranquilo y en paz y que no haya un chepito telefónico dañándole la existencia a usted y a su familia, porque es una cosa horrible cuando una persona no ha podido pagar las deudas, los cogen mañana, tarde y noche y les hacen 20 llamadas al día. Y entonces eso destruye el sistema nervioso de una persona. La persona no puede desarrollar tranquilamente sus actividades. Como les decía, muchos terminan suicidándose. Muchos terminan abandonando a sus hijos, a su mujer, sus compromisos. Pero hoy ustedes van a conocer unas alternativas que tienen para salvar su familia, su vida y su patrimonio. Es correcto, doctor. Y entonces, salvar su vida, su patrimonio, su familia significa hablar de ley de insolvencia de persona natural. Ley de insolvencia de persona natural, colocándola en perspectiva constitucional.
existen unos derechos fundamentales y convencionales que deben asociarse a el objetivo, al espíritu de la ley de insolvencia, que el espíritu es que precisamente la gente no se muera, que la gente no se suicide, que la gente no quede en la ruina, que la gente salve su familia. Y hoy, doctora Zulay Rovechi, hablemos de insolvencia. ¿Qué es eso? ¿Y para qué sirve? Básicamente la ley de insolvencia de persona natural no comerciante es la ley 1564 del 2012. Es una ley estructurada para permitir que las personas que han cumplido con un buen hábito de pago, porque muchas personas, digamos, que caracterizan o somatizan esta ley de insolvencia como una evasión a una responsabilidad, y no, por el contrario, existen en mi representación personas que son jueces, que son fiscales, que han tenido un trabajo durante 15, 20 años y por muchas situaciones de la vida, como lo fue hace poco, lo que fue la crisis de la pandemia COVID-19 generó una reestructuración económica, muchas personas por desempleo. Entonces, el hecho de que muchas personas hayan tenido la posibilidad de tener un ingreso fijo y poder cumplir con sus responsabilidades en cierto momento de la vida, ese ingreso se convierte en estable, ya no tienen el complemento completo, valga la redundancia, sino solamente la mitad. Entonces ya no van a poder continuar con esa cancelación. Entonces la ley de insolvencia yace en pro de permitir que estas personas naturales no comerciantes puedan salvaguardar su mínimo vital del recurso que devengan producto de su labor, sea como independiente o empleado, y del valor disponible pueda ofertar. Usted le dijo, doctora, a nuestra teleaudiencia, le habló de un término que es fundamental. Habló de mínimo vital. ¿Qué es mínimo vital? Claro, correcto, doctor. En la ley de insolvencia el mínimo vital se entiende como lo mínimo para subsistir. Es decir, no, yo voy a sacar un porcentaje para mi viaje a San Andrés. No, el mínimo vital corresponde con lo que usted necesita para pagar alquiler, para pagar el transporte. Usted tiene una familia a su cargo, entonces la alimentación hace parte de ese mínimo vital. La salud y todo lo que tiene que ver con la dignidad y el sentido de la vida que el Estado nos otorga a nosotros por medio de la ley, y con el valor disponible se realizarían las propuestas para los acreedores. ¿Recuerdan ustedes, estimados televidentes, que yo les he hablado de la constitucionalización de todos los procesos y que yo les he dicho que la dignidad humana es un pilar fundamental del ejercicio del derecho? Y que el derecho hay que no solamente constitucionalizarlo, sino convencionalizarlo. Y cuando hablamos de mínimo vital, hablamos de esa garantía mínima que debe tener todo asociado al Estado social de derecho, que es el que nosotros como nación política escogimos en la Constitución de 1991 y que es la garantía fundamental de nuestro estatuto de vida política y jurídica. Entonces, mínimo vital, como dice la doctora Rovechi, es todo aquello que usted necesita para no morirse, para mantener su dignidad de ser humano, para sostener la prole, es decir, para educar los hijos, para la salud, para la alimentación digna. La vivienda digna. Mas, como ella dijo, no significa que mínimo vital es para que usted tenga para las vacaciones e irse a San Andrés. Eso, si usted no va a vacaciones, no se va a morir. Pues si su esposa o esposo está con usted y lo deja porque no la llevó a vacaciones, de malas, que se vaya. Pero mínimo vital es todo aquello que usted necesita para garantizar una vida en dignidad dentro del hogar, dentro de la familia, en esa concesión amplia que nos trae la Constitución ahora de lo que es familia. Así que sigamos contándole a la gente sobre insolvencia. Entonces nos dejó algo preciso, que a la ley de insolvencia se pueden acoger las personas naturales no comerciantes. Si usted es una persona natural no comerciante, entonces usted debe 3, 4 obligaciones y no las ha podido pagar y han pasado más de 3 meses, entonces usted puede venir donde nosotros y decirnos que le demos el apoyo para entrar en insolvencia, en ley de insolvencia. Entonces, a ello usted está haciendo énfasis, es cuáles son los requisitos para poderse vincular a la ley de insolvencia. Entonces, en los requisitos mínimos
o los únicos requisitos que tiene la ley de insolvencia es, primero, ser persona natural no comerciante, es decir, no ejercer actos de comercio, no tener una cámara de comercio donde figure como una persona empresa. En caso de que sea empresa, ya figuraría la ley 1116. Hacer una diferencia, ¿no? Hacer una diferencia. Una cosa es la persona jurídica y otra cosa es la persona natural. Claro, la diferencia es que la persona jurídica pues ejerce actos de comercio, la persona natural no. Entonces, como lo venía manifestando, como persona natural debe de cumplir, primero con el no ser comerciante, segundo, tener más de 2 o 3 obligaciones y que estas 2 o 3 obligaciones estén en mora por más de 90 días. Un requisito también muy importante es que cuando se vinculan a insolvencia no pueden volverlo a realizar sino hasta los próximos 5 años. Entonces, si dentro de hace 2 o 3 años se había vinculado a la ley de insolvencia, digamos que tiene que esperar un poco de tiempo más para volverse a vincular. Es un requisito adicional, pero que por lo general las personas que llegan a nosotros con el propósito de tener conocimiento de la ley de insolvencia es primera vez que lo realizan y pues ven en esta una esperanza para salvaguardar y volver a reestructurar sus obligaciones. Y le cuento que lo que dice la doctora es excelente, una esperanza para no morir, una esperanza para sostener el patrimonio, una esperanza para no quedar también como un irresponsable incumplido, sino que usted paga la obligación, pero la paga de una manera que la puede pagar, no con los abusos que implica, por ejemplo, el interés usurero, el interés... Digamos que en estos campos, cuando hablamos de la banca, ellos no se extienden a intereses de usura. La situación es que cuando la persona deja de cancelar, entra en mora, la entidad lo demanda y esto empieza a correr lo que tiene que ver con los intereses moratorios y corrientes. No caben dentro de la usura, pero es un valor adicional que incluso el deudor no ve la expectativa de tener que cancelarlos porque incluso no tenía ni para cancelar las cuotas fijas mensuales. Con la ley de insolvencia, los procesos, perdón que me adelante un poco, los procesos que se inician cuando ya el cliente está siendo demandado se suspenden. Entonces, en esta se ve una oportunidad de que el cliente nuevamente, así ya esté con una demanda en su contra y tenga ya solicitud de medidas de embargo a sus bienes o a su salario, digamos que de esta forma puede volver a tener una segunda oportunidad de tratar de negociar. Mire, señores entidades, señores personas naturales, porque también lo puede demandar a uno una persona natural, no hablando solamente de las entidades financieras, y de esta forma poder vincularlos dentro del trámite y tratar de hacer un acuerdo con las entidades y con las personas a quien les esté adeudando la persona que requiera el trámite. Mire, lo que ha dicho la doctora Roeche es bien interesante. Personas naturales pueden acceder a la ley de insolvencia, pero hizo un énfasis en algunos requisitos y entonces uno de los requisitos es que tenga una mora de 90 días, eso es bien importante, es decir, dejó de pagar sus obligaciones 90 días y tiene 3, 4, 5 obligaciones que no ha podido cubrir y los chepitos telefónicos perturbándole la tranquilidad. Pues esas personas pueden venir a nosotros y decirnos, mire, estamos en esta situación. Requisito, énfasis dijo, no puede ser comerciante, porque si esa persona natural que se presenta, además tiene la condición de comerciante, no puede acceder a la ley de insolvencia. Ya le aplicaría la ley 1116, que sería la de comerciante. Ahora, para que la gente entienda, si una persona tiene un negocio, cualquier negocio, es el representante legal de ese negocio. Esa persona, si incurre en cesación de pagos, esa persona no puede ir a la ley de insolvencia. Si la persona es la dueña de la empresa, no. Pero si la persona es un gerente, por ejemplo, que exacto, no es el dueño, sí puede, porque sí es que puede. las obligaciones que está deudando no son a nombre de la empresa, sino de él como persona natural. Eso es importante para que lo tengan en cuenta, porque las obligaciones de las empresas son de las empresas y se tiene que perseguir judicialmente para el cobro a cualquiera de los tipos de sociedad que existen, más no a la persona natural, aunque sea el gerente. Doctor, es que allí hay allí hay un vacío legal porque la norma o la ley de insolvencia permite que
Si la persona tiene deudas como persona natural, podría vincularse a la ley de insolvencia de persona natural no comerciante. Pero muchas entidades, cuando las personas se vinculan a la ley de insolvencia, vienen y traen a colación durante el trámite, es que usted aparece en la Cámara de Comercio de tal entidad, ¿sí? Entonces, eso ya es una situación para una conversación más adelante que podríamos estructurar, que ya tiene que ver con la ley 1116, para poder dejar como clara toda esa información. Por ahora, me puedo enfrascar en lo que tiene que ver con la ley de insolvencia de persona natural no comerciante. Persona natural no comerciante. Entonces, mire lo interesante, son miles y miles de personas en Colombia que no saben que existe la ley de insolvencia, o que lo oyeron alguna vez en televisión, o vieron un reporte en prensa, pero no saben que con la ley de insolvencia pueden salvar su patrimonio. ¿Cómo salvar el patrimonio con la ley de insolvencia? ¿Por qué es beneficiosa la ley de insolvencia para proteger el patrimonio en caso de que yo esté en manos de las entidades financieras y de otro tipo de acreedores que me pueden quebrar, que me pueden dejar sin nada de mi patrimonio? ¿Por qué y cómo salir avante en esa situación? De acuerdo, existen muchas oportunidades en las que se puede proteger el patrimonio en la ley de insolvencia. Una de las primeras funciones es, si el bien del deudor insolvente se encuentra con afectación a vivienda familiar o patrimonio de familia, independientemente de que el bien sea vinculado dentro del trámite de insolvencia, porque pues más adelante en las preguntas que me realizará, existen unos requisitos y dentro de esos requisitos está la relación de los bienes que tenga la persona en calidad de deudora. Si este bien inmueble se encuentra bajo la protección de afectación a vivienda familiar, independientemente del resultado de la negociación de deudas, pues no va a ser afectado. Cuando no tiene afectación a vivienda familiar y ha sido embargado o incluso se encuentra bajo una etapa de hipoteca, porque el acreedor es un acreedor hipotecario, existen 5 niveles de acreencias o 5 niveles de prelación en la ley de insolvencia, ese es de tercer orden, y se encuentra hipotecado y no se logra se logra el acuerdo conciliatorio, el acuerdo en el trámite de insolvencia, salvaguarda su propiedad porque puso en la mesa de los acreedores un disponible con el que va a realizar la cancelación a todos, independientemente de que el proceso ya haya estado, por ejemplo, con fecha de remate. Si estuvo con fecha de remate y vinculó la ley de insolvencia con anterioridad a la fecha de remate, el proceso se suspende, salva su propiedad, queda como una garantía para los acreedores, cumple con el acuerdo de pago y cuando ya realiza la cancelación total, solicita sus paz y salvos y su propiedad nuevamente es de él sin las situaciones de la hipoteca y ya pueden levantarlo y tiene el paz y salvo y de esa forma salva lo que tiene que ver con su bien. ¿Entienden ustedes ese bombazo que acaban de percibir a través de la conversación? Ustedes pueden salvar bienes hipotecados aun cuando han dejado de pagar, si se sometieron a la ley de insolvencia antes de la fecha de remate, ¿no? Antes de la fecha de remate. Por supuesto que los acreedores hipotecarios le tienen un miedo aterrador a la ley de insolvencia, pero como hablamos de constitucionalización de derechos, lo que se pretende con la ley es precisamente darle aplicación a esos principios de orden convencional y constitucional que rigen nuestro Estado Social de Derecho, donde la persona es el eje fundamental de los derechos humanos. Por eso, en estos programas que hacemos, siempre estamos hablando de enfoque desde los derechos humanos en todas las problemáticas que surgen en la vida cotidiana de los asociados a este Estado de Derecho. Hablamos en clave de derechos humanos, hablamos en clave de dignidad humana, y dignidad humana es lo que se coloca como prelación en el fondo y en el espíritu de la ley de insolvencia, el respeto a la dignidad humana. Es que una persona no es una cosa, es que una persona no es un bien, una persona es más que eso, y se le debe dar a esa persona esa garantía de respeto a la integralidad, a la virtud de ser humano, ¿sí? Y entonces no lo podemos dejar en nada, en tablas que porque no pudo pagar, no. La ley de insolvencia busca darle la oportunidad de que se reivindique y le facilita a través de mecanismos que la persona puede acceder con lo que tiene para que en un tiempo
pueda pagar en un tiempo adicional al que tenía. Ya estaba a punto de rematarlo, pues tiene más tiempo, pero además tiene la posibilidad de negociar el pago de los intereses. De hecho, si la persona está bien representada, puede lograr que hasta no se le cobren intereses o unos intereses muy mínimos. Y los acreedores están en el deber de asistir a las audiencias de negociación para llegar al acuerdo, ¿no? Es que ha tocado varios puntos importantes. Muchas de las personas, cuando están al otro lado, no los deudores sino los acreedores, ven la ley de insolvencia como una forma en la que los van a defraudar, en la que no les van a cancelar sus obligaciones. Pero si se ponen en una situación en la que el deudor insolvente, existen oportunidades en las que el deudor no tiene garantías, es decir, no tiene bienes, siendo muebles ni inmuebles, no tiene un salario, pero quiere pagar. Entonces, esta podría ser la única alternativa en la que él pone sobre la mesa, después de haber tratado de conversar o de hacer acuerdos externos y haber sido fracasados, generar una estructura de un acuerdo de pago. ¿Por qué? Porque al deudor le interesa recuperar su historial crediticio. Esto es algo que desde antes ya lo tiene por declive, porque no tiene historial crediticio para solicitar nuevos préstamos, porque tiene obligaciones en mora. No, es que la ley de insolvencia me destruye el historial crediticio. Es que en este momento, ¿cómo lo tiene? Entonces es hacer un estudio de en este momento cómo lo tiene, qué puede pasar si llega a un acuerdo durante el trámite y del resultado, cuando ya cumpla con todo el acuerdo, volver a crear un historial crediticio, pero ya con más conciencia, con una educación financiera de un alto nivel. Otro punto importante que relacionó sobre los intereses moratorios y corrientes, esto hace parte dentro de la negociación. Por lo general, en el trámite de insolvencia, muchas entidades proponen la cancelación total de los intereses, de los capitales. Existe la posibilidad de que incluso hayan acreedores que permitan la exoneración de los intereses moratorios y corrientes en su totalidad. Y si la mayoría de los acreedores votan positivo a esa propuesta, digamos que sale adelante, porque la ley de insolvencia es por votación de mayoría, dependiendo de la cantidad de tiempo a la que esto se vincule. Y muy interesante cuando llegaste a ese punto, porque volvemos al Estado Social de Derecho y al concepto democrático dentro de una situación que afecta a la dignidad humana y que afecta el derecho de vida digna, el mínimo vital de personas, es una imposición. De personas en crisis. Y entonces el relato que nos cuenta la doctora es muy interesante, porque nos está diciendo es que hay la participación democrática de los acreedores y ellos pueden en un momento determinado aceptar que los intereses moratorios y corrientes se vayan al piso y que no se cobren. Pero ¿qué pasa si algunos de los acreedores no están de acuerdo con las propuestas que se han hecho en la mesa de negociación? La ley 1564 manifiesta la voluntad de los acreedores como un porcentaje de participación. Entonces, si la propuesta se hace dependiendo de la cantidad de tiempo, un ejemplo, cuando las propuestas de ley de insolvencia son a 5 años, se necesita la votación positiva del 50% de la masa de acreedores. Si vota el 50% positivo y el excedente pues votó negativo, se vienen cobijados a aceptar obligatoriamente el acuerdo. Muchos objetan lo que tiene que ver con el acuerdo y pues envían a que sea un juez quien resuelva o quien revise, pero si se evidencia que el acuerdo cumple con todos los requisitos, que se agotaron cada uno de los ítems durante todas las audiencias, que se cumplió en la normatividad y en el acuerdo no se está defraudando los derechos de los acreedores por el orden de prelación, ese acuerdo sale adelante. ¿En qué sentido se puede existir un defraude de acreedores? Existen los 5 órdenes de prelación. Significa que si existen más de 2 o 3 acreedores en un mismo orden de prelación y se le brinda más beneficio a uno que al otro, ahí estaría existiendo una ilegalidad, porque este orden de prelación tiene que tener los mismos derechos que se le están brindando al siguiente orden de prelación. Hablemosle a la opinión pública que nos está viendo y debe estar muy interesada, porque ese tema
le ocurre a mucha gente en estos tiempos tan difíciles para la economía de Latinoamérica, pero nos concretamos en Colombia porque tenemos una ley de insolvencia en Colombia. Hablemosles del primer orden. En el primer orden se encaja todo lo que tiene que ver con el Estado. Entonces, si usted en calidad de deudor insolvente tiene propiedades y estas propiedades tienen deuda con el municipio, con la gobernación, esos son los acreedores que tienen que ver con el primer orden. Usted tiene que pagar dentro de la ley de insolvencia primero al primer orden, valga la redundancia, y cuando ya continúe o ya termine con la cancelación al primer orden, continúa con el segundo orden, que son los créditos prendarios. ¿Cuáles son los créditos prendarios? Los créditos de vehículo. Posterior a la terminación del pago del segundo orden, continúa con los créditos hipotecarios. Vámonos de nuevo al primer orden, porque hay muchas cosas interesantes para decirle a la gente. Mire, resulta que cuando la doctora nos habló del primer orden, hay que decirle que a la gente que sí, que en el primer orden está el Estado y las instituciones públicas. Sí, ahí están. Sin embargo, ustedes deben de saber unas cosas importantes, que mucha gente que tiene obligaciones fuertes con las entidades públicas no sabe que esas obligaciones muchas están prescritas y que usted puede alegar la prescripción de esas obligaciones y llegar al acuerdo de pago de las que no están prescritas. Entonces, para tenerlo en cuenta, muy importante, muchas de las obligaciones con las instituciones públicas, el Estado no hizo o no desarrolló el procedimiento administrativo. Pero eso no lo puede resolver en ley de insolvencia. No. Si usted relaciona todas esas obligaciones durante el trámite, usted tiene que reconocerlo. Entonces, para solicitar la prescripción tiene que ser por medio de otro proceso. Por medio de otro proceso, sí, claro. Pero hacerle énfasis a la gente que no todas las obligaciones con el Estado tienen que pagarlas, que primero revisen cuáles están prescritas. Okay. Porque si ustedes no revisan eso, terminan reconociendo obligaciones que se convirtieron en naturales y que no tenían que pagar. Y esto no aplica solo a las obligaciones de primer orden, también tienen que verificar obligaciones de los otros órdenes de prelación. Exactamente. Créditos con entidades financieras en las que hace mucho tiempo efectuaron el último pago, iniciar el correspondiente proceso ante el juez civil municipal o el juez de competencia de la cuantía y después de adelantarlo, vincularse a la ley de insolvencia, porque si vincula a la ley de insolvencia procesos o deudas que ya conforme a la norma pudiesen haber estado prescritas, vuelven a la vida jurídica porque usted las está reconociendo y las tiene que cancelar. Usted le dio vida a algo que estaba muerto, por eso es importante hacerles ese énfasis, ese análisis. Y ustedes cuentan con nosotros para ayudarles en eso, porque esto es justicia para todos. Y ahí está la doctora Rovechi en ese equipo interesante. Siga, doctora, con las obligaciones de segundo orden. Entonces, como manifesté, las obligaciones de segundo orden vienen siendo las obligaciones de carácter prendario, que vienen siendo los vehículos. Muchas personas, por desconocimiento, permiten que las entidades con quienes toman los créditos de vehículo, pues inicien el proceso de aprehensión y les quiten su vehículo, sin primero verificar que pudieron haber tenido la oportunidad con la ley de insolvencia de renegociar, porque existe de pronto la inconformidad después de haberlo intentado directamente con la entidad y la entidad no lo acepta porque ya cumple usted con muchos días de mora, porque le solicitan el pago de un monto altamente considerable que de pronto ya usted por el endeudamiento no tiene la facilidad de adquirirlo por otro medio. Y de esta forma con la ley de insolvencia puede tener una segunda oportunidad, salvaguardar su vehículo y pues vincularlo dentro de la ley de insolvencia para esperar el resultado y de pronto cancelar la obligación sin tener que entregar o dar el vehículo como dación en pago. Imagínense que las entidades financieras, cuando el deudor no puede pagar, lo llaman, lo intimidan para que vaya a refinanciar. Situación que usted no debe hacer, sino acudir a la ley de insolvencia. Porque refinanciar es que le vuelven a cobrar todo lo que usted no ha cubierto con intereses de intereses y ahí lo acaban. Entonces, antes de captar lo que ellos les dicen, refinancie, lo llaman, lo desesperan, usted busque asesoría y ahí estamos. Es correcto. Hay algo que no me gusta, digamos como tal, satanizar con relación a las entidades, porque también es su trabajo y nosotros en calidad de deudores
en alguna oportunidad cuando tuvimos acceso a esa obligación, supimos en qué nos estábamos metiendo, supimos cuáles eran los montos de las cuotas a pagar. A veces, por no desacomodar de pronto un estado o una condición de vida socioeconómica, nos vinculamos a muchas obligaciones y llega un punto en el que ya el dinero o el ingreso no lo permite. Entonces, las entidades llegan a brindarnos alternativas, pero esas alternativas por lo general son más beneficiosas para ellos que para nosotros en calidad de Son muy deudores. gravosas. Exacto. Son muy gravosas. Entonces, y ustedes tienen que tener mucho cuidado. Exacto. Y Entonces, precisamente está la ley de insolvencia está para defenderlos. Es muy interesante. Entonces, las obligaciones de segundo orden, los acreedores prendarios. ¿Y los de tercer orden? Los que tienen que ver con el tercer orden ya vienen siendo los créditos hipotecarios. Todos comprendemos que es un crédito hipotecario. Quien tiene una propiedad sabe de la existencia de un crédito hipotecario, o tuvo un crédito hipotecario o está en búsqueda de hacer un crédito hipotecario. Entonces, la garantía que tiene el acreedor hipotecario es que, así usted tenga una afectación a vivienda familiar o patrimonio de familia, si está sobre hipoteca, el único acreedor que puede tomar medidas sobre esa propiedad es a quien usted le haya hipotecado la propiedad, pero no significa con ello que usted no pueda tratar de salvaguardar el bien posterior o previo a que ya le quiten la propiedad por medio de una orden de un juez. Con la ley de insolvencia puede salvaguardarlo. Oigan, eso tan importante. Mucha gente que está a punto de que le rematen porque no ha podido pagar, puede acudir a la ley de insolvencia y no solamente demorar el remate, no, salvar el bien inmueble, porque existe dentro de las garantías constitucionales y sociales el derecho a la vivienda digna. Y precisamente la Corte Constitucional colombiana ha hecho un desarrollo muy interesante sobre el tema de la vivienda digna. Y a raíz de la crisis que generó el UPAC, donde los acreedores, entidades financieras regularmente abusaron, y no solamente abusaron, sino que se basaron en una ley arbitraria que la Corte Constitucional descubrió como arbitraria y tumbó, y le devolvió la esperanza a miles de personas que tenían la posibilidad de perder su bien tan importante como es la vivienda. En la ley de insolvencia, aún haya una creencia de tipo hipotecario y usted no haya pagado, puede salvar sometiéndose a la ley de insolvencia y sometiendo a sus acreedores, porque ellos también tienen que someterse a la ley de insolvencia. Hay una pregunta muy importante que me efectuaron esta semana y es importante relacionarla en este espacio. ¿Puedo vincular solamente a la ley de insolvencia al acreedor que me interesa pagarle? En este caso, el cliente quería salvar solamente su propiedad y solamente quería hacer un acuerdo de pago con el acreedor hipotecario. Esto es algo que no es posible, porque si se logra un acuerdo durante el trámite con este acreedor y se dan cuenta los demás acreedores que tenga, así estén al día con ellos, levantan la mano, señores centro de conciliación, señor juez civil municipal, señor notario, dependiendo de donde haya realizado el trámite de insolvencia, esta persona es deudor y no me relacionó dentro del trámite, y lo que hace es tumbarle, en palabras El acuerdo. Tristes, el acuerdo de insolvencia que haya relacionado. Entonces es muy importante que usted, previo a la realización de un trámite de insolvencia, realice una investigación en centrales de riesgo para verificar de pronto alguna entidad que se le haya olvidado desde hace mucho tiempo, que haya tenido una creencia. Realice una lista de todos los acreedores con los que usted cuenta y cítelos, independientemente, usted mencionó ahorita, doctor, todos los acreedores tienen la obligación de asistir a la ley de insolvencia o a las audiencias, tienen la obligación, pero no todos asisten. Y el hecho de que no asista no lo exime de adquirir la responsabilidad, o al menos de la aceptación del valor que está relacionado. Los que no al acreedor. asisten los afecta la decisión de los que asistieron. En un sentido, digamos que sin querer queriendo, como diría por ahí el chavo, porque si el deudor insolvente dice, vea, yo a fulano de tal le debo tanta cantidad de dinero, y esa entidad o esa persona natural no asiste a decir sí, me debe eso, o no, no me debe eso, sino que me debe tanto y es un valor diferente y es superior, y tuvo las notificaciones por todos los medios para que asistiera,
y él de pronto por desconocimiento dice, no, yo prefiero no asistir, yo resuelvo por otro lado, yo lo demando, del resultado del trámite queda graduado y calificado el monto que haya relacionado al deudor insolvente. Y no por ello significa que lo está defraudando, porque ese es el monto que el deudor insolvente relaciona porque tiene un título valor o tendrá una copia que manifiesta que ese es el título, pero el acreedor de pronto no, él tenía otro título valor que no fue relacionado, pero nunca asistió a la audiencia, queda graduado y calificado el valor que fue relacionado, y si la mayoría vota positivo a la propuesta, queda graduada esa votación y esa propuesta que hayan relacionado y ese monto le cancelan. Queda vinculado con la decisión. Es correcto. Exacto, entonces fíjense lo importante de que ustedes entiendan, porque también a los acreedores les interesa saber lo que estamos hablando, ley de insolvencia, cómo enfrentar la situación desde el punto de vista del deudor o del acreedor. Es correcto. Entonces es bien importante y pasemos al cuarto orden. El cuarto orden es un vacío, mi doc, que no es bueno tocar porque dice proveedores. Y si el deudor insolvente tiene proveedores, pues entonces estaría categorizado como una persona comerciante. Entonces nos saltamos al quinto orden, que en el quinto orden vienen siendo todos los créditos que son de carácter quirografario. Entiéndase por quirografario todas las obligaciones con entidades financieras que no hacen parte de las anteriores órdenes de prelación. Vienen siendo las letras, los pagarés, los créditos, tarjetas de crédito que le debo a Claro, que le debo a Movistar, que le debo a la de la tienda, que todas esas obligaciones entran a ser de esa. Regularmente tiene que vincular a Tigo y a Pero claro, muy importante, mire. Porque si no lo relaciona, ese sí, acreedor, le puede tumbar el acuerdo. Y le tumba exactamente. El acuerdo, entonces miren la importancia de estar claro en esto. Lo que ustedes están recibiendo el día de hoy vale oro. Vale oro porque puede salvarlos de una crisis aterradora. Mucha gente al borde del suicidio por la situación económica en la que ha entrado sin una buena asesoría. Porque cuando usted tiene una buena asesoría y entró en una crisis, usted va a manejar la crisis y va a evitar el suicidio y va a evitar la ruina o la quiebra. Usted relaciona mucho y hace mucho énfasis en ello y no es en adrede, o sea, no es en vano. Existen muchas personas, tengo un cliente muy especial, por respeto, pues no mencionaré su nombre. Él me llamaba a las 10, a las 11, doctora, eso sí tiene solución, doctora, sí es posible negociar. Yo como abogada y como profesional del derecho no puedo garantizar un resultado, pero sí puedo garantizar la realización de un trabajo que puede tener un propósito, digamos, beneficioso para el deudor insolvente. Contaba con tantas obligaciones a las que adquirió y que se le fueron convirtiendo en una bola de nieve porque tenía hijos que mantener, la esposa no trabajaba por cuidar a los menores y ascendía a casi 400 millones de pesos sus obligaciones. Él no dormía, estaba medicado con, valga la redundancia, con medicación psiquiátrica y sufría de una depresión severa. Ay, por las deudas, sí, por las deudas. Y como él existen muchísimas personas, muchísimos colombianos que no duermen porque les gusta o de pronto tuvieron un excelente hábito de pago durante muchos años y debido a muchas situaciones de crisis que pudieron afectar, digamos, el cambio de ciudad en un ámbito laboral, que también le ha sucedido a muchos de mis clientes, el hecho de cambian de empleados, hacen un retorno porque cambian por más jóvenes, en fin, muchas situaciones pueden generar que la persona deje de percibir el ingreso que tenía en un momento, pero eso no significa que su estilo de vida desmejore. Ellos tienen que continuar con ese estilo de vida que venían generando precisamente cuando hay menores. Entonces, bueno, todo esto viene en un declive y en últimas el cliente pudo negociar sus obligaciones y él me dice a mí con un grato orgullo y con mucho respeto, doctora, yo le debo mi vida y no me la debe a mí, se la debe a Dios primeramente, que permitió que él pudiese realizar esa negociación, y a la ley que permitió que él pudiese relacionar su historia, porque dentro de la solicitud existe un ítem que debe relacionarse. ¿Cuál fue la situación que lo vinculó a él a estar en ley de insolvencia? No es que me dio la gana, es que me dio por simplemente vincularme a ver qué sucede. No, la ley de insolvencia es el último paso en el que llega una persona cuando ya realmente no hay más soluciones y puede de pronto encontrar en ella la tranquilidad que no tenían mucho tiempo. Claro, y lo que dice la doctora es muy importante,
porque aquí hay que vincular esos principios, el principio de la buena fe, que se debe partir de eso, ¿no? De que el que la solicita es porque realmente la necesita, y no vincularlo al capricho o a la actitud aquella de que no pago porque no pago, Es correcto. sino que debe primar el principio de la buena fe. Ese principio, que es uno de los principios cumbre de nuestro derecho, el derecho civil y el derecho en general, desarrolla ese principio, y ese principio debe prodigarse en las acciones y en las decisiones, como la decisión de acogerse a la ley de insolvencia, el principio de la buena fe, que debe operar en el deudor, pero también en el acreedor. Es correcto. Porque es que cuando hablamos de buena fe, tenemos que pasar a otro estadio del derecho convencional y constitucional, el principio y derecho fundamental de la igualdad. Y entonces ese principio se enfrenta al tema de la avaricia y se pondera, y precisamente dentro de ese desarrollo de la ley de insolvencia se ponderó eso, que la avaricia de una entidad que tiene todo el poder, o de una persona que tiene todo el poder, no puede acabar con la vida de una persona y de una familia. Entonces mire que estamos yendo a principios superiores, que no es solamente la ley civil que en desarrollo del querer de unos legisladores previó la ley de insolvencia, no, es que estaban dando desarrollo a principios convencionales y constitucionales de primer orden. Y entonces, por la avaricia de una entidad, no vamos a destruir un ser humano, que es el eje de los derechos humanos, que es el eje del derecho constitucional y que es el eje del derecho convencional. Precisamente, los derechos humanos y el derecho convencional y el derecho constitucional se erige para contrarrestar el poderío del Estado leviatán, pero también se erige para contrarrestar el poderío del capital, el poderío del poderoso, lo enfrenta y le dice: mire, aquí hay un límite. Está bien que estamos en una sociedad liberal, donde existe la libre competencia y la libre negociación y todo, pero todo esto nos llevó a que este personaje, que es un sujeto de especial protección por hacer parte de este Estado social de derecho y que no puede pagar en las condiciones existentes en el mercado, ese personaje tiene derecho a que se le aplique la ley de insolvencia. Y esa ley de insolvencia no debe ser un INRI catalogador de mala persona o mala paga, no, como lo dijo la doctora Rovechi, no, es la oportunidad que el Estado colombiano le da a esa persona, que salga adelante, que salve su vida, que salve su familia, como en efecto lo hemos visto. Así que la invitación, estimados televidentes, mire, no hemos resuelto ni el 10% de las preguntas. Ya llevamos casi una hora. Pero lo que les está quedando el día de hoy es una semillita. Les está quedando, estimados televidentes, que ustedes, si están en una situación que no les permite vivir dignamente porque tienen que pagar obligaciones y que no las han podido pagar y que están ahorcados, que están mortificados, que hay una respuesta y una solicitud. Y con la doctora Rovechi, en Justicia para Todos, Gilmar Tafur, podemos ayudarles con una solución total. Es correcto. Entonces, si ustedes se encuentran bajo esta situación, crean que no están realizando algo en contra de sus principios, no están realizando algo en contra de las normas, no están siendo beneficiosos ni defraudando a ningún acreedor. Existe la posibilidad de tener una segunda oportunidad financieramente y poder retornar. No hemos hablado de algo, doctor, muy importante, y es que estamos hablando solo de cuál es el resultado en el caso de ser positivo. No sé si quiere que hablemos de cuál es el resultado en caso de ser negativa la propuesta o la votación dentro del trámite de insolvencia. Hablemos de eso porque eso es bien importante. Es decir, lo que la doctora les quiere decir en este momento es qué pasa
si los acreedores votaron negativamente? ¿Qué pasa? ¿En dónde quedó el interés del deudor que quiere salvar su situación? Entonces, existe la alternativa en la ley de insolvencia, la negociación de deudas, entra a votación y esta votación puede ser positiva o negativa. En el caso de que sea positiva, lo que debe realizar es cumplir con el acuerdo, solicitar los paz y salvos y retornar a la vida crediticia. Ese es el principio de la ley de insolvencia. Pero existen las oportunidades en las que se va al fracaso la ley de insolvencia, porque los acreedores no estuvieron de acuerdo con la cantidad de interés que les va a reconocer, o por muchas situaciones el fracaso de la ley de insolvencia se denomina liquidación patrimonial. Para muchas personas la liquidación patrimonial Eso es bien ser, importante, óiganlo bien, abran bien el oído. Para muchas personas la liquidación patrimonial puede ser una afectación enorme a lo que tiene que ver con su patrimonio, pero si en últimas es el último resultado que tienen los acreedores para poder tener la obtención del recurso que en alguna oportunidad a usted en calidad de deudor se le brindó. Entonces, en la liquidación patrimonial, los bienes que tiene el deudor vienen siendo bienes muebles o inmuebles, se le designan o quedan asignados a un juez civil municipal, luego nombran a un liquidador, etcétera, y todas las obligaciones pasan o mutan a ser naturales. Entonces, con el patrimonio que tenía se divide en porcentajes dependiendo de a quién se le debe más, a quién se le debe menos, y ya esas acreencias no vuelven a llamarlo a usted, o al menos, como mutan a naturales, sí lo pueden volver a llamar, pero ya no pueden iniciar instancias judiciales porque el título valor ya, en otras palabras, ha prescrito, porque la obligación mutó a natural. La obligación de civil, es decir, la que daba acción para exigir el cumplimiento, se volvió inexigible ante los jueces. Y entonces, en otras palabras, lo que le quiere decir la doctora Rovechi es, usted debía 2.000 millones de pesos. Pero el patrimonio que usted presentó a la mesa de negociación apenas vale 200 millones de pesos. Si los acreedores no estuvieron de acuerdo en las propuestas que se hicieron para cubrir esas obligaciones y saldarlas finalmente, y el proceso llegó a liquidación patrimonial, entonces esos 2.000 millones de pesos usted terminaría pagándolos con 200 millones de pesos y esos acreedores perderían la fuerza ejecutiva de sus títulos, llámense como se llame, Estado, acreedores hipotecarios, prendarios, etcétera, etcétera. Y este es el meollo interesante de muchas personas que están aterrorizadas porque no han podido pagar, ahí termina todo. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociada. Conozcan mi nueva asociada, la doctora Rovechi Zulay. Muchas gracias, doctor. Y estoy muy contento de que usted se acerque a la firma y que la firma sea un instrumento a través del cual van a llegar muchísimas personas para recibir esa bendición, ese auxilio en estos tiempos de crisis. El Señor Jesucristo nos ayude a todos, nos guíe, nos guarde y nos libre del mal. El Señor Jesucristo sea tu fortaleza en medio de la crisis. Antes de terminar el programa, sé que hay miles y miles de televidentes y oyentes. Un abrazo fraternal y una voz de aliento para el pueblo heroico de Venezuela, porque yo lo tenía que decir. El heroico pueblo de Venezuela merece otra oportunidad también, y esa oportunidad no se la vamos a pedir a ningún estadista, ni se la vamos a pedir a Maduro, se la vamos a pedir a Dios para Venezuela. Deben pasar muchas cosas duras para los venezolanos, pero ese país se tiene que recuperar. Y yo hablo por miles y miles de creyentes católicos y protestantes diciendo que nosotros respaldamos a Edmundo González como nuevo presidente de Venezuela y que es la voz civil de miles y miles de colombianos, y declaramos que Maduro es un usurpador y que es un dictador y que el pueblo de Colombia en su mayoría
70% de los colombianos o más sabemos que está usurpando el poder en Venezuela. Igualmente, queremos manifestar que nos solidarizamos con todos los migrantes que están saliendo en estos momentos del país. Y solamente les pedimos que sean fuertes, que sean valientes, que persistan y que recuperen su país, que recuperen su democracia. Y que el único que les puede ayudar en estos momentos es el Dios de la vida. Ese es el saludo, ese es el fraternal saludo para María Corina Machado y miles de venezolanos. A María Corina la felicitamos, es una mujer valiente, como tú. Entonces, y a todas las mujeres valientes que luchan por sus hijos, por sus familias y por sus países. Que el Señor Jesucristo los bendiga y los guarde. Igualmente recordemos esos teléfonos que son claves, ahí están en pantalla. 315-528-1453, ahí usted puede pedir su cita, o el 884-3306, esos teléfonos son claves, memorícelos, compártalos. Si usted conoce que hay alguien que está viendo una situación como la que nos narró la doctora Roech, hay alternativas y podemos ayudarles. Llámenos, pida su cita y le vamos a ayudar, le vamos a atender y podemos darle apoyo psicológico y apoyo legal. El Señor los bendiga y los guarde. Bendiciones mil. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Bendiciones mil.